Colonialismo contra los derechos humanos y de género. El colonialismo es un sistema político y económico impuesto por un país o estado que invade otro territorio con el fin de explotar sus recursos, sus riquezas, su región, etc. A pesar de que este concepto existe en diversas maneras desde hace miles de años, se suele referir al colonialismo europeo, iniciado por Francia, Reino Unido, Bélgica, Portugal, España, Rusia y Alemania en el siglo XV y que se sostuvo hasta el siglo XX inclusive. Como mencioné anteriormente, el colonialismo surge por necesidades económicas de los países europeos. Estas necesidades eran principalmente tres. Primero, la materia prima, y esta se refiere a los terrenos y climas que existían en África, los cuales eran diferentes a los de Europa. La segunda necesidad era el exceso de producción, y esto se debe a la revolución industrial y a la producción en masa que ya no encontraba dentro de los consumidores europeos un mercado. Entonces, al expandir sus territorios, también se expandirían los mercados. Por último, y la más controversial, la mano de obra barata. Esta mano de obra barata se refiere que los habitantes de las colonias habían sido derrotados, por lo que debían de aceptar los tratos y condiciones propuestos por los colonizadores. Esto también podía consistir en ofrecer su trabajo por una paga baja o al mismo tiempo la ya conocida esclavización. De acuerdo con las Naciones Unidas, del año 1500 a 1900, es decir, más de 400 años, 15 millones de hombres, mujeres y niños fueron víctimas del comercio transatlántico de esclavos. También se estima que murieron 56 millones de habitantes en la colonización de América. Lógicamente, estos actos violan de gran manera el artículo 4 de la Declaración de los Derechos Humanos, el cual dicta que nadie será sometido a esclavitud ni servidumbre y que tanto la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas. En la Conferencia de Berlín de 1885, Europa decidió unilateralmente el destino de África repartiéndose sus territorios. 12 años después, Bernhard von Bülow, ministro de Exteriores alemán, justificó la colonización de África diciendo que Alemania tenía derecho a ocupar un lugar bajo el sol. El supuesto derecho fue usado por otros países europeos colonizadores del continente africano para obviamente explotar las riquezas naturales del continente. Pero además, este supuesto derecho solo lo podían reclamar los europeos casualmente. Pero hay que entender que a lo largo de la historia se ha intentado de cierta forma balancear las consecuencias y el impacto que tuvo el colonialismo en nuestra sociedad, donde hoy en día se pueden observar cosas positivas como el desarrollo de las diferentes civilizaciones en los continentes conquistados, o incluso el desarrollo de la educación, la modernización, los nuevos comercios. Sin embargo, no todo es bueno. También hay cosas malas que no se mencionan, como lo es cómo se ha intentado borrar la identidad de aquellos territorios conquistados o de la poca accesibilidad que existía a la educación en aquel entonces, donde ciertas personas tenían acceso a esta dependiendo de sus clases sociales, o incluso las ya mencionadas esclavitud, la posesión de tierras, y la explotación de recursos naturales. Una vez más, se pueden identificar dos violaciones a los derechos humanos, pues el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. Por otro lado, el artículo 27 de la misma dice que toda persona tiene derecho a tomar libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Podemos agradecer la existencia de la ONU, quien se encargó principalmente de la descolonización europea tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, este evento representa una de las más grandes manchas en la historia humana que jamás podrá ser borrada.